Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 8 de febrero del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin haberse lavado antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por la tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinde, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió: de veras, son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre, morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo. Ya puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todas las religiones dan importancia al lugar sagrado, lugar de oración y de encuentro con la divinidad. Los judíos tuvieron, durante el tiempo de su peregrinación por el desierto, su tienda del encuentro. El rey David, al afianzar su reinado, quiso construir a Dios, a Yahvé, un templo donde colocar el arca de la alianza. Sin embargo, Dios tenía otros planes. Será tu hijo quien me lo construya, y Salomón pudo realizar esta promesa. En esta primera lectura se han hecho una selección de una profunda y hermosa oración en el libro de los Reyes, que es bastante larga, ofrecida por el rey en la consagración del templo. Contemplemos la estampa del joven rey Salomón. Impresiona su fuerza y coraje, situando delante del altar de Dios y delante del pueblo, elevando sus brazos hacia el cielo, expresa en alta voz una solemne oración en nombre de todo un pueblo que se sabe propiedad de Dios. Dar gracias a Dios por su fidelidad, por no romper nunca la alianza con su pueblo. Reconoce que Dios no necesita templo, ni puede quedarse encerrado en él, y sin embargo, hoy consagra este lugar para facilitar el encuentro con el ser humano extrañado de que Dios pueda habitar en la tierra. El templo es más por nosotros que por Dios mismo. Salomón es consciente de la trascendencia de su Dios, de su grandeza, que está fuera de nuestra misma comprensión, y al mismo tiempo se siente como el Dios cercano, compasivo, que escucha la pequeñez de su siervo y que por ello escuchará también a cuantos le busquen con sincero corazón en este lugar. Esta es la súplica reiterada con la que Salomón termina su oración: y ten tus ojos noche y día abiertos sobre este templo. Escúchalas desde el cielo, atiéndelas y perdónalas. Vivir orando así acorta la distancia y se van estrechando los brazos entre Dios y el pueblo, entre Dios y la humanidad. Los cristianos tenemos la posibilidad de vivir una mayor cercanía desde que el Padre envió a su Hijo para ser salvados por Él y por Él. Y eso es lo que nos propone el Evangelio de hoy, que refleja una discusión de Jesús con los fariseos sobre las tradiciones judías,
de las que se mencionan dos en particular, la purificación y el corbán. El juicio de Jesús sobre ellas tiene aplicación a todo el conjunto de tradiciones. El tema viene introducido por un grupo de fariseos y algunos letrados y escribas venidos de Jerusalén que le preguntan a Jesús con intención de acusarlo: ¿por qué comen tus discípulos con las manos impuras? Manos impuras quiere decir sin habérselas lavado. Tal detalle no era para los judíos una simple discusión de higiene, sino que tenía sentido religioso y de pureza legal. Lo que en la ley mosaica solo obliga a los sacerdotes en el servicio del templo, se hizo extensivo a todos debido a la tradición rabínica. Así se evitaba la posible impureza legal contraída en el contacto callejero con los pecadores e impuros. La respuesta de Jesús es un contraataque. Bien profetizó Isaías de ustedes hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que me enseñan son preceptos humanos. Partiendo de aquí, les muestra a continuación, con un ejemplo concreto, cómo hay tradiciones que anulan los mandamientos de Dios. Tal era el caso de la práctica del corbán, el decálogo de Dios en su cuarto mandamiento, que obliga a los hijos a mantener a los padres en caso de necesidad, pero según una tradición rabínica, pronunciando la fórmula del juramento corbán, ofrece en arameo, sobre los propios bienes que quedan consagrados al templo de Dios, artimaña casuística y ficción cultural que permitía al individuo retener la posesión de lo suyo, que le eximía de ayudar a sus padres. De ahí la acusación de Jesús. Con esa tradición que se han transmitido invalida la palabra de Dios, que es mucho más importante que sus tradiciones, e incluye, como estas cosas, hacen muchas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.